Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y preparado o preparada para seguir reflexionando con otra de las competencias importantes que trataremos en el episodio de hoy, y en este caso hablaremos de la lealtad. La lealtad es la cualidad de la persona de mostrar respeto, defensa y cuidado de lo que cree y en quienes cree. Las personas leales tienen una actitud honesta, honrada, y son capaces de generar relaciones duraderas, consistentes y de confianza. Son capaces de inspirar confianza. Actúan de una forma alineada con sus valores, tienen muy claro cuáles son sus prioridades y tienen también un compromiso y un respeto del otro. O sea, no anteponen o no son agresivos en el cumplimiento o en la alineación con esos valores, sino que también defienden esa lealtad hacia otras personas o hacia, por ejemplo, la organización en la que trabajan. No son partidarios, por tanto, ni de mentiras, ni de traiciones, ni de fomentar actitudes interesadas. En un sentido amplio, la cualidad de lealtad, como muchas de las otras competencias vistas anteriormente, comienza por uno mismo. Por tanto, las personas leales primero lo son consigo mismos y después también lo son con las organizaciones de las que forman parte. Las personas leales, por tanto, decimos que son auténticas, son personas que muestran esa coherencia y esa sinceridad con lo que es para ellos importante en la vida. Por tanto, tiene que ver también con algunas competencias intrapersonales vistas anteriormente, como el autoconocimiento, la automotivación y el compromiso. Las personas leales, auténticas consigo mismas, son capaces de tener muy claro, por tanto, esa escala de valores. Son personas predecibles, no van a cambiar de criterio constantemente, sino que van a tener una personalidad definida, van a tener una identidad como personas y van a ser coherentes con sus principios éticos y morales. En el entorno de las organizaciones, la cualidad de lealtad es también algo muy valorado, porque las personas leales con sus organizaciones respetan los valores de la organización, defienden y respetan también a sus equipos, son capaces de generar relaciones de confianza sólidas, estables, tienen un alto sentimiento de pertenencia también, y además muestran gratitud y compromiso con la organización. Por tanto, tiene que ver también con otras competencias de la inteligencia interpersonal vistas anteriormente, como precisamente el compromiso, la honradez. ¿Cómo puedo ir entrenando o desarrollando mi lealtad? Te propongo que cojas boli y papel y que reflexiones por escrito sobre algunas de las cuestiones que te voy a plantear. Por un lado, reflexiona sobre la lealtad contigo misma, ¿no? ¿Cuáles son tus valores más importantes? ¿Cuáles son esa escala de valores prioritarios que son importantes para ti en tu vida? ¿Los tienes claros? ¿Los identificas? ¿Cómo demuestras en tu día a día tu compromiso con tus valores? ¿Cuánto tiempo y cuánta dedicación empleas en estar alineado en lo que tú haces día a día con esos valores prioritarios para ti? ¿Qué cambios querrías hacer en tu día a día para mostrar más fidelidad a estos principios? ¿Respetas tu código ético y tus valores sin dejarte forzar por circunstancias externas, por personas o por situaciones a hacer algo que no quieras hacer o que no respete o que no esté alineado con tus valores? ¿Eres asertivo, por tanto? ¿Te mantienes firme con esos valores importantes para ti? Reflexiona sobre todas estas cuestiones. Te invito también a reflexionar sobre cómo muestras tu lealtad en la organización de la que formas parte. Las personas que son leales en sus organizaciones demuestran bastantes de los comportamientos que voy a detallar a continuación, y te invito a que reflexiones cuál es tu nivel de identificación con estos comportamientos que te voy a compartir
Y en el caso de que no te identifiques con esos comportamientos, que reflexiones sobre cuáles son los obstáculos o las barreras que tú encuentras para demostrar estos comportamientos. ¿Entran en conflicto con alguno de tus valores? Y que reflexiones sobre qué te gustaría cambiar. Vamos entonces con analizar cuáles son esos comportamientos de las personas leales con los equipos o con las organizaciones. Son personas que se muestran agradecidas a las personas que han confiado en ellos para darles oportunidades dentro de la organización. Las personas leales intentan favorecer a la empresa de la que forman parte, no traicionarla con empresas de la competencia, por ejemplo. Se esfuerzan por cumplir los objetivos y los propósitos que les han sido encomendados, que forman parte dentro del cargo que han aceptado en la organización. Respetan también las normas de conducta, los valores de la organización de la que forman parte. Se muestran discretos y prudentes en el tratamiento de la información que pudiera resultar confidencial y que a lo mejor pudiera difundir esa información pudiera traer perjuicios a su organización o a sus compañeros de trabajo. Son personas también que anteponen los intereses colectivos de la organización antes que los intereses estrictamente propios, ¿no? Y se muestran colaborativos a la hora de trabajar en pro de la organización. Defienden también la imagen pública de la organización de la que forman parte y defienden y cuidan los equipos también de los que forman parte. Estos son algunos de los comportamientos que muestran las personas leales a sus organizaciones. Te invito a que reflexiones sobre cómo actúas, cuáles son tus comportamientos a este respecto. Ánimo con todas estas reflexiones y recuerda seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión. Nos vemos en el siguiente episodio.